Juan capítulo 16. Quisiéramos fijar la atención mientras lo buscan. Queremos seguirle anunciando o recordando que el próximo Viernes Santo, ya dentro de 2 semanas, aproximadamente 3, las 7 palabras, el mensaje de las 7 palabras lo tienen nuestros niños, así que le invitamos para que venga, comparta con nosotros y escuche a nuestra niñez, hablando del mensaje de la cruz. Bendito el nombre del Señor. Capítulo 16 del Evangelio de Juan. Leo el verso 7 y el verso 8 y lo hacemos a la gloria de Jesucristo. Reina Valera dice lo siguiente: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quisiera que escuchen ese mismo verso en la versión La Biblia para Todo, en lenguaje sencillo. En realidad, a ustedes les conviene que me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si yo me voy, yo lo enviaré. Cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. También les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Finalmente, el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. Yo por mi parte regreso a mi Padre y ustedes ya no me verán. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, imploramos, Dios, tu gracia. Imploramos, Dios, tu dirección. Imploramos, Espíritu Santo, que tome nuestra mente, nuestro corazón, y que en esta hora podamos ser ministrados y edificados por tu palabra. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Gracias a Dios. Quisiera comenzar diciendo que Juan dedica los capítulos 13 al 16, que son bastante extensos los 4, para presentar las horas finales que Jesús pasó con sus discípulos. No puede ser más gráfico en el cuadro que describe. Por un lado, a Jesús explicando su obra redentora a través del martirio que le esperaba y que Jesús les está expresando que era necesario. Y por otro lado, a un grupo de discípulos que no pueden aceptar ese final. Los discípulos de Jesús no aceptan
la cruz. No la pueden aceptar, no la entienden. Y no es hasta Pentecostés que se dan cuenta del significado de la cruz. O sea, todavía Jesús resucitado, ellos no podían entender la cruz. Así que en esos capítulos Jesús está explicándole su obra redentora y ellos no pueden aceptarlo porque el Mesías que ellos esperan o el Mesías que el pueblo está esperando no es alguien débil cuyo fin sería la horrenda cruz romana. O sea, ellos no pueden asimilar y entender que el Mesías que habla la profecía del Antiguo Testamento vaya a morir en la cruz romana. Ese no es el Mesías que ellos visualizan, que están esperando y que pensaban que Jesús cumplía con ese rol mesiánico, tal como Juan lo había presentado, Juan el Bautista. En ese proceso explicativo, Jesús les dice, me conviene que yo me vaya. Ustedes quizás no lo puedan entender, pero me conviene que yo salga de ustedes. Porque mientras yo esté con ustedes, estaré limitado a tiempo y espacio. Mientras yo esté con ustedes en este cuerpo, cuando estoy en Samaria, estoy en Samaria. Y cuando estoy en Jerusalén, estoy en Jerusalén. Y los de Samaria no pueden disfrutar de mi presencia. Estoy limitado, estoy encapsulado. Bendito el nombre del Señor. Pero cuando yo me vaya, yo enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad. Y cuando el Espíritu de verdad venga, no importa estén ustedes juntos o estén dispersos por toda la tierra, donde quiera que ustedes estén, yo estaré porque el Espíritu me hará presente. Adorado el nombre del Señor. Y no solamente los acompañará y me hará presente entre ustedes, sino que les impartirá poder para que sean ustedes los que hagan las obras que yo hago. Ahora yo soy el que abro los ojos a los ciegos. Ahora yo soy el que imparto audición al sordo. Ahora yo soy el que levanto al paralítico. Pero cuando yo no esté y el Espíritu esté en ustedes, serán ustedes los que hagan las obras que yo hago y aún mayores que las que yo hago harán. Adorado el nombre del Señor. Ese Espíritu le enseñará todas las cosas. Y no solamente les enseñará todas las cosas, sino que cuando estén ante las autoridades y le pidan explicación de su fe, no se preocupen ustedes por lo que van a decir, porque el Espíritu testificará de mí ante las autoridades. Adorado el nombre del Señor. Y no solo eso, sino que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bendito el nombre del Señor. Juan, amados hermanos, hace una síntesis casi perfecta de lo que es la obra del Espíritu Santo. O sea, usted quiere saber cuál es la obra del Espíritu Santo en el mundo y en el creyente. Juan, ahí en una forma bastante concisa, pero a la misma vez precisa, dice en qué consiste esa obra del Espíritu Santo. No podemos perder de perspectiva que cuando Juan escribe el Evangelio que lleva su nombre, han pasado
70 años aproximadamente de los hechos que ocurrieron. O sea, de aquella reunión en el aposento donde Jesús habló con ellos, donde Jesús estuvo con ellos y le dio unas enseñanzas, han pasado 70 años aproximadamente. Ahora, yo quisiera que uno de los hermanos que tenga 70 años aproximadamente y que haya asistido a primer grado, me diga si recuerda lo que la maestra de primer grado le enseñó. Le dijo algo, no en términos generales, sino que me diga, en la clase tal me dijo esto y esto. ¿Habrá un valiente? Yo no tengo 70 años, 50 y pico, y el pico es casi de pelícano. Y yo recuerdo de primer grado a mi Teresita un cocotazo que me dio porque yo me senté eché la silla para atrás. Pero decir que recuerdo a Teresita diciéndome la con la A es más, eso no lo recuerdo. Han pasado 70 años. Juan escribe su evangelio. El evangelio de Juan es el último escrito del Nuevo Testamento. O sea, en términos de redacción, el último que se escribió de los que están ahí, que se aceptaron en el canon, es el último escrito del Nuevo Testamento. Él está viviendo en carne propia lo que Jesús había dicho acerca del Espíritu, que Él les recordaría todas las cosas que yo os he dicho. Eso fue lo que Jesús dijo. El Espíritu les va a recordar a ustedes todas las cosas que yo os he dicho. Han pasado 70 años. Juan tiene casi 100 años y comienza a escribir su evangelio y está escribiendo su evangelio y está poniendo palabras directamente en la boca de Jesús. Y Jesús me dijo esto, y sucedió esto, y Felipe dijo esto, y Jesús le contestó esto, y Tomás dijo esto, y Jesús le contestó esto. Tan fresco como si hubiese estado escribiendo en el momento en que el incidente estaba ocurriendo. Adorado el nombre de Jesús por la eternidad. Solo hay que leer el capítulo 13 en adelante para ver tantos detalles de algo que había sucedido hacía 70 años atrás. Solamente lea y vea tanta detalle minucioso que los otros evangelistas pasan, porque ninguno de los evangelistas, de los otros 3 evangelistas, habla de lo que ocurrió en el aposento alto, salvo la institución de la cena, la declaración de Jesús de que alguien lo iba a entregar y la declaración de que Pedro lo iba a negar. Fuera de eso, gesto de lo que pasó allí, todo el mundo los veía, pero Juan no los veía. Juan comienza a hablar de cómo se preparó el aposento, cómo llegaron, cómo Jesús, bendito el nombre del Señor, tomó el lebrillo de agua que le habían puesto para lavar las manos y tomó y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Todo ese incidente, la conversación, aquello, lo otro, son tantos y tantos detalles con tanta precisión que solamente uno puede llegar a la conclusión de que es algo milagroso. Pero regreso a mi pensamiento original, porque es que yo comienzo a hablar de Juan y me elevo. Regreso a mi pensamiento original y observemos lo que Jesús dice y que Juan cita de la obra del Espíritu Santo. Según Jesús dice, y Juan cita, dice que el Espíritu Santo convencería al mundo
de pecado. Trasladémonos a antes de la crucifixión. Cuando los judíos crucificaron a Jesús, están pensando que ellos están haciendo un gran servicio a la religión y a Dios. En la mentalidad judía, Jesús era un hereje y un profano que está asumiendo para sí cosas que solamente le corresponden a Dios. Según la ley que ellos atesoran, una persona que blasfeme el nombre de Dios, hay que arrancarlo del pueblo. Apedrearlo era la muerte que la ley estipulaba. Por tanto, ellos no están cometiendo un asesinato. Ellos no están cometiendo un pecado. Ellos están, como dirían los musulmanes, peleando la yihad. Están la guerra santa. Están peleando en favor de Dios y están exterminando un culto que atenta contra la integridad de la ley. Así que eso es lo que está en el corazón y en la mente de aquellos que están allí crucificando, y que por eso en el proceso de la crucifixión se burlan de él y se mofan de él y le hieren con palabras, ¿verdad? Porque están sirviendo, según ellos, como el brazo de Dios para cumplir su voluntad. Eso es en la crucifixión. Pasa la crucifixión, Jesús resucita, pasan los 40 o 50 días después, ¿verdad? 50 días después de la crucifixión, llega Pentecostés, ocurre el mover del Espíritu Santo, los 120 son llenos del Espíritu Santo, comienzan a hablar en otras lenguas y comienzan a predicar a Cristo. Y Pedro, que es el discurso principal que se registra en el capítulo 2, comienza a hablarle ¿a quién? A la misma multitud que 50 días antes había crucificado a Jesús. Y comienza a hablarles, y comienza a predicarles, y comienza a mencionarle al Cristo. Capítulo 2 del libro de los Hechos, en particular en el verso 37, dice que la multitud, cuando oyen a Pedro hablar de Jesús, presentándolo como el Cristo, dice, y se compungieron en su corazón. No sé si me está siguiendo o si estoy muy encampanado. La multitud 50 días antes está en su corazón pensando que son el instrumento de Dios para erradicar un hereje que se ha levantado entre ellos. 50 días después, Pedro, por el Espíritu, comienza a hablar de Jesús, hablándole y presentándolo como el Cristo, como el Mesías, y les dice, y ustedes mataron al Cristo que estaban esperando. Él es el cumplimiento de la profecía. Él es el cumplimiento de Dios en la palabra hecha carne. Y dice que cuando escuchan ahora el mensaje de Pedro, su corazón se compunge y sienten dolor por haber matado al Cristo. Cuando se les presentó el relato, tuvieron de repente una terrible y repentina convicción de que habían hecho ¿qué? Pecado.
50 días antes estaban haciendo la obra de Dios y se sentían contentos porque estaban realizando la obra de Dios según su interpretación de la ley. Ahora el mensaje saturado por el Espíritu Santo provoca en ellos convicción que lo que hicieron fue no la obra de Dios, hicieron pecado. Adorado el nombre del Señor. Se convencieron que la crucifixión había sido el crimen más horrendo cometido, bendito el nombre del Señor, y que aquella crimen horrendo lo provocó único y exclusivamente su pecado. ¿Qué es entonces lo que da al hombre ese sentido de pecaminosidad? ¿Qué es lo que hace que un hombre se sienta pequeño al enfrentarse a la cruz de Cristo? ¿Por qué la imagen de un hombre crucificado como un criminal hace 2000 años en Jerusalén conmueve hoy en el siglo XXI y abre los corazones de los hombres para que se arrepientan y se sientan que son pecadores y que han transgredido la ley de Dios? Eso es obra del Espíritu Santo. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Es la influencia del Espíritu Santo en el corazón del hombre lo que convence al hombre de pecado. Bendito el nombre del Señor para siempre. Amados, yo como iglesia tengo que entender que no es mi tarea cambiar el corazón del hombre, que no es mi labor, bendito el nombre del Señor, transformar la vida, que no es mi responsabilidad, no está en mi poder cambiar a nadie. Dios te dice a ti y a mí como iglesia, tu responsabilidad es la misma que puse sobre Pedro. Predícame, habla de mí, haz la historia, cuenta mi historia, bendito el nombre del Señor. Y el Espíritu tomará esa palabra y es el que hace que el corazón responda a la palabra. Adorado el nombre del Señor. Mire, voy a hablarle a los que no nacieron en la iglesia. Los que no nacieron en la iglesia, los que nacieron aquí, están aquí porque sus padres los trabajaron y le enseñaron a amar a Dios desde la cuna. Pero los que no tuvieron ese privilegio, que anduvieron perdidos, que estuvieron en el pecado, que estuvieron en el mundo haciendo y deshaciendo como el pecado los conducía, porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. No tenían señorío sobre mí, sobre ellos, sino que actuaban conforme al príncipe de este mundo los hacía actuar. Hasta que un día escucharon la palabra. Fueron confrontados con la palabra. Quizás no escucharon el mensaje de ningún gran predicador, no escucharon a un Luis Palau ahí en la plaza de San Antonio, hablando en su oratoria extraordinaria acerca de Jesús. Quizás no escucharon a un hermano Pablo Finkenbeider aquí en la plaza o en los alrededores de San Antonio, hablando a la conciencia de la manera particular que él lo hacía. Quizás otro hermano de los aquí presentes estaba hablando del Señor. Quizás no en una gran exposición homilética de la palabra, sino diciendo, yo estaba perdido, yo estaba así, mi testimonio es este, yo anduve así, pero Cristo me salvó, me perdonó, me transformó, cambió mi vida, cambió mi ser. Pero el Espíritu Santo que estaba en el hermano tal o en el pastor tal o en el que fuese, tomó esa palabra y la llevó como flecha a tu corazón y tu corazón se impactó y fuiste compungido y sentiste dolor por haber ofendido a Dios y te sentiste pecador y caíste rendido a los pies de Cristo. Eso lo provoca el Espíritu Santo. Iglesia, eso lo provoca el Espíritu Santo.
Bendito el nombre del Señor. Eso lo provoca el Espíritu, por eso estamos diciéndole, tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir al manadero de agua, tenemos que ir a donde está el origen del poder. Iglesia, no nos podemos desprender de la presencia poderosa del Espíritu. Si el Espíritu no está presente en la iglesia, somos metal que resuena y címbalo que retiñe. Adorado el Dios del cielo. Necesitamos esa presencia poderosa de Dios, esa llenura poderosa de Dios, esa presencia manifiesta de Dios. Aleluya. Mire, yo sé que en términos cognitivos, todos sabemos que Dios está aquí. En términos de conocimiento, yo sé que Dios está aquí. Porque yo sé que la palabra me dice que donde estén dos o más reunidos en mi nombre, yo estaré presente. Así que en términos cognitivos, yo sé que Dios está. Por eso a mí me gusta ese coro que dice, que habla de las dos cosas. Mi conocimiento de que Dios está. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Y está aquí para consolar. Y está aquí para libertar. Eso es lo que yo sé que hace el Señor. Eso es conocimiento. Yo sé que Él está aquí. Yo sé que Él está aquí para consolar. Yo sé que Él está aquí para libertar. Yo sé que Él está aquí para hacer la obra de salvación. Pero hay algo más que eso. Y el coro dice, muévete en mí, porque yo, aunque sé que la presencia de Dios está aquí, yo quiero que esa presencia que está aquí se manifieste en mí. Y que ya no sea solamente conocimiento de saber que Dios está, es experiencia de que Dios está. Aleluya. 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 Oh, gloria a Dios. Por eso puedo decir, muévete en mí, Señor, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu gran amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. ¿Se atreve a decirlo? Muévete en mí, Señor, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Señor, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. ¿Se atreve a decirlo? Póngase de pie, coja un aire, que esto va para adelante. Muévete en mí, Señor, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Dígalo una vez más. Muévete en mí, con deseo de que se mueva. Yo le dije que sabemos que Él está aquí. Yo le dije que nuestro conocimiento me dice, está aquí. Y está aquí para sanar. Y está aquí para perdonar. Y está aquí para libertar. Y está aquí para hacer milagros. Pero yo quiero que además de yo saber que Él está aquí, yo quiero sentirlo. Anda,
aleluya. Santo Espíritu. Oh, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Y mi corazón llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Levanta tu mano y adóralo, 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 adóralo. Adóralo, 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 adóralo. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya al Señor. Aleluya al Señor. Oh, amado, que corra el poder de Dios. Que si hay alguien aquí que no ha tenido una experiencia con Cristo en esta noche, este Espíritu que convence de pecado, aleluya, toque su alma, toque su corazón, toque su vida. Ay, aquel sueño. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Poderoso. Amén. Gracias a Dios. Aleluya. Siéntese, siéntese, que esto termina. Adorado Dios. Ayakam. Shreke. Aleluya, 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 aleluya. Santo, oh Santo. El Espíritu Santo, amados hermanos, el que se encarga de convencer al hombre que mi pecado, tu pecado, mi pecado, tu pecado, fue lo que provocó que Jesús muriera en la cruz. Adorado el nombre del Señor. Por eso Jesús dijo que venía a convencer al mundo de pecado. Pero dijo que venía a convencer al mundo también de que de justicia. ¿Qué significa eso? Significado se puede ver más claro cuando nos fijamos en lo siguiente. A Jesús lo crucificaron como si se tratara de un criminal. Lo juzgaron, lo hallaron culpable, bendito el nombre del Señor, y lo llevaron a la cruz fuera de la ciudad. Los judíos lo vieron como un hereje que blasfemaba el nombre de Dios. Los romanos como una persona peligrosa que podía provocar un movimiento revolucionario contra el sistema. Le dieron el castigo que se le daba a los peores criminales. Lo marcaron como un delincuente y enemigo de Dios. ¿Qué fue lo que cambió las cosas? ¿Qué fue lo que hizo que los hombres vieran al Hijo de Dios en ese crucificado? Repito, vuelvo a darlo por si acaso no entendió. ¿A quién están ejecutando en la cruz? Es a un hombre que una parte del pueblo lo crucifica por blasfemo y hereje, y otra parte lo crucifica por ser sedicioso y peligroso contra el sistema. El que está crucificado allí está marcado como un delincuente y criminal.
Ahora, ¿qué hace que la gente, que tú y yo, veamos al Hijo de Dios en ese hombre? ¿Qué hace que la humanidad, cuando ve el crucifijo, la cruz y al hombre crucificado, no diga es un criminal, diga es el Hijo de Dios? ¿Qué hizo que minutos después de Jesús haber expirado, el que lo estaba ejecutando dijera: verdaderamente ese no era un delincuente, ese era el Hijo de Dios? ¿Qué pasó para que quizás algunos años después un hombre llamado Saulo, de una mente ortodoxa judía profunda, amante de la devoción de la ley de Moisés, que veía en el crucificado lo que era un hereje, camino de Damasco, cambiara su visión para no ver en el crucificado a un hereje, sino ver en el crucificado al Hijo de Dios? Adorado el nombre del Señor. Si lo analizamos bien, resulta sorprendente que los hombres depositen su confianza eterna en un criminal judío crucificado. ¿Me escuchó? Nosotros estamos poniendo nuestra confianza de vida eterna en un criminal judío que fue crucificado a las afueras de Jerusalén. ¿Qué es o qué fuerza es la que te convenció a ti y a mí de que aquel crucificado no era un delincuente o un criminal, sino que es el Hijo de Dios? ¿Qué provocó que en tu corazón se encendiera una chispa para rendirte ante Él y decir: Señor, perdóname? Escucha, perdóname y sálvame. Eso es obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convence a los hombres de la absoluta justicia de Cristo. Fue el Espíritu Santo el que convenció y obró en mi corazón para, cuando mirara al crucificado, no verlo como un criminal, sino verlo como un justo. Él es el inocente Cordero de Dios. Él es la víctima inocente. Yo soy el que tenía que estar allí clavado. Oh, qué extraordinaria es la obra del Espíritu, que me hace ver que los papeles se deben cambiar. Quien debe estar colgando en la cruz soy yo, porque yo soy el culpable, yo soy el pecador, yo soy el que transgredió los límites de Dios. Y Él, el justo, el santo, el sin pecado, tomó mi lugar para que yo hoy pueda entregar mi corazón a Él y salvarme. Aleluya. Es el Espíritu Santo el que me hace ver que el más justo, el más inocente, el más santo, murió como el más horrible criminal, todo por amor a mí. Bendito el nombre del Señor. Yo le invito a que se dé una vuelta por la segunda carta de Pablo a los Corintios. En el capítulo 5, verso 18 al 21, Pablo, por el Espíritu, recibe esta revelación, y el que antes perseguía al grupo de herejes, ahora dice lo siguiente: y
todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y escuche esto: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué provocó que el más grande perseguidor de la iglesia, que el más grande perseguidor del nombre de Jesús, ahora esté diciendo que Dios lo que estaba haciendo en la cruz era tomando al inocente que no tenía pecado y poniéndolo en la cruz en mi lugar, para que yo, culpable, sea declarado justo por él? Yo no sé si tú me estás entendiendo. Aleluya. Pero en esta noche yo te estoy diciendo, es el Espíritu Santo que se mueve en la iglesia, el que provoca tal convicción. Adorado el nombre del Señor. El Espíritu, dice Jesús, convence a los hombres de juicio. Sobre la cruz está siendo condenado, juzgado y derrotado. No Jesús. Está siendo derrotado el mal, el pecado y Satanás. ¿Me escuchaste? Yo estoy viendo a Jesús crucificado como un maleante, como un malhechor. Pero en realidad quien está siendo condenado, juzgado y derrotado es Satanás, el pecado y el mal. ¿Qué es lo que enfrenta al hombre con esa realidad? ¿Qué es lo que nos hace ver en la cruz el juicio de Dios y entender que es mi culpa lo que está siendo enjuiciada allí? Antes de ser confrontado por la palabra y de ser confrontado por el Espíritu, yo tenía una noción del cuadro de la cruz muy diferente, que me hacía ser religioso. Y servía en mi religión, en lo que yo entendía a mi manera, de lo que era mi convicción y de lo que yo entendía que era el cuadro de la cruz. Pero ¿sabes qué, amado? Un día, el Espíritu Santo, tomando la palabra de alguien, me hizo entender la realidad de lo que estaba en la cruz. Y yo pude entender y comprender que allí estabas colgando mi maldad y mi pecado. Y yo me entendí pecador. Y yo me entendí y me reconocí que yo necesitaba darle un cambio a mi vida. Y que no era cuestión de religión, sino de salvación. Unos tuvieron ese convencimiento siendo católicos. Unos tuvieron ese convencimiento siendo presbiterianos. Otros tuvimos ese convencimiento siendo pentecostales. Yo, siendo pentecostal, un día fui confrontado con la palabra y el Espíritu me hizo entender: no es tu religión lo que te va a salvar, es
Cristo es que tú mires y veas que es tu pecado el que tiene que estar allí colgado. Oh, gloria a Dios. Es el que hace que podamos entender lo que el profeta dijo hace 2700 años. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de mi paz fue puesto sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En este culto misionero, en este culto que nos han puesto ahí las caras de los que padecen por Cristo, en este culto donde proclamamos la obra misionera, la alentamos, qué bueno es poder entender que yo no soy el que salva a nadie, que yo no soy el que puede perdonar a nadie, que yo no soy el que cambia la conducta de nadie, que nosotros solo somos predicadores de Cristo. Que lo que Dios te está diciendo a ti es: predica, cuenta la historia, haz la historia, relata la historia, comienza a hablar del crucificado, que el Espíritu que yo he puesto en ti, Él se encargará de convencer a ese individuo de que Jesús es el Cristo, el Salvador, el que lo puede perdonar, el que lo puede salvar, el que lo puede cambiar, el que lo puede, aleluya, socorrer. Bendito el nombre del Señor, que yo solo tengo que cumplir con el mandato que Él me dio de ir por el mundo y predicar el Evangelio. Que mi mundo es San Antonio y sus áreas limítrofes. Que el que tiene que escuchar la palabra es el que está aquí a mi lado. Que el que tiene que oír acerca del crucificado está más cerca de lo que a veces yo pienso. Bendito el nombre del Señor. El Espíritu es el que redarguye, el que convence, el que lleva al arrepentimiento. Por tanto, iglesia, no hay por qué temer, sino hablemos, comuniquemos, contemos la historia. El Espíritu se encargará de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Estamos de pie.